Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 14, que es la cita que hemos venido estudiando, y vamos a continuar con esta cita para continuar con el tema. Gloria al Señor. Cuando estén ahí pueden decir amén. Amén. ¿Están todos ahí? Amén. Gloria al Señor. Lo voy a leer una vez yo, la segunda vez lo leemos todos unidos. Amén. La palabra de Dios reza de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: Amén. seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Unidos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Dios eterno, en esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias, Dios mío, por la oportunidad tan preciosa que nos brinda de estar en esta casa de oración para escuchar tu palabra. Hemos bendecido tu nombre, Dios mío, a través de la alabanza, a través de la adoración. Ahora queremos ser bendecidos, Dios mío, a través de tu palabra, que nutra nuestros espíritus, Dios mío, que podamos entender, Dios mío, tu voluntad en nuestra vida, Señor, que podamos llevar a practicar, Dios mío, esta palabra en nuestro estilo de vida. Padre, te pido que bendigas abundantemente a cada uno de mis hermanos que hoy se han dado cita en este lugar, y de aquellos que han escuchado este audio, Dios mío, también te pido que los bendigas abundantemente en el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Sé tú enseñándonos, Dios mío, redarguyendo en nuestros corazones, Dios mío, y trayendo enseñanza, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria al Señor. Ya miramos, más bien estamos tocando un punto que es santidad práctica. Ya miramos este versículo y también ya miramos el punto número 1, que es el punto que estamos examinando, que es la definición verdadera y práctica de la santidad y a qué tipo de persona Dios llama santo. Si yo hiciera una pregunta en esta tarde, ¿podrías tú decir que a ti Dios te llama un santo o una santa de Dios? Es una pregunta que tendríamos que hacernos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Podemos venir a la iglesia, podemos estar todo el tiempo en la congregación o hacer muchas cosas, pero dice la palabra del Señor que sin santidad nadie le verá. Ahora, yo explicaba a través de los puntos que hemos venido viendo, que la santidad, amado hermano, empieza con Cristo Jesús, que Jesús es la raíz de la santidad. Dice la palabra del Señor: apartados de mí, nada podéis hacer. Y había comentado que puedes tener muy buena educación, puedes tener muy buenos principios, incluso puedes tener conocimiento, pero si estás alejado de Dios y no estás injertado a la vida, que es Cristo Jesús, amado hermano, dice la palabra que no va a haber fruto. Entonces miramos algunos puntos. Por ejemplo, tocamos el punto de que la santidad es el hábito de ser un mismo sentir con Dios. Eso ya lo vimos. El hombre santo se esforzará por rechazar todo pecado conocido y querrá guardar todo mandamiento conocido. Ya lo miramos. El hombre santo luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo, y dimos algunas citas bíblicas. El hombre santo recordará que Cristo fue testigo fiel de la verdad. Ya lo vimos, que no vino a hacer su propia voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre, y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. También miramos, amado hermano, el hombre santo procurará humildad, longanimidad, mansedumbre, paciencia, bondad y control de su lengua. Y tocamos ese punto, que para controlar la lengua a veces es muy complicado. Hoy yo platicaba con una persona, y en medio de esa plática, otra persona que se llama cristiano o cristiana dijo algunas palabras, tal vez a la ligera, y echó a perder muchas cosas que no se dio cuenta solamente con decir algunas palabras. Nosotros debemos de cuidar nuestra lengua, debemos de cuidar cómo hablamos y las cosas que decimos, porque a veces no nos damos cuenta que echamos a perder la obra de Dios o un trabajo que Dios quiere hacer. A veces se viene abajo el testimonio de la persona solamente porque alguien levanta alguna calumnia. Se viene abajo la imagen que tú tenías de una persona solamente porque alguien se te acerca y te dice algo que no es cierto, pero que quiere lastimar esa imagen. Entonces tengamos cuidado, amado hermano. Recuerda que el hombre santo entonces procurará vivir en humildad, tal cual como lo hizo David, tal cual como lo hizo Moisés. Y miramos que a David, a pesar de que lo llamaron maldito, lo insultaron y decían muchas cosas en su contra, él dijo: así le place a Dios tratarme. Entonces nosotros debemos de cuidar todos esos puntos, y hoy vamos a ver el punto en el que nos quedamos, que es el inciso E,
El hombre santo procurará dominio propio y autonegación. Amén. Gloria al Señor. Ese es el punto que vamos a ver en esta tarde. Yo creo que hoy termino este punto número 1 para empezar el próximo fin de semana, hasta mañana. El domingo, si Dios permite, ya vamos a tocar otro punto. Entonces, el hombre santo, amado hermano, trabajará ¿para qué? Para mortificar, para hacer morir los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos, con sus lascivias, dominar sus pensamientos, sus pasiones, para restringir sus inclinaciones carnales. Por si alguna vez, una de estas, amado hermano, se desaltara en tu vida, debes de saber que si eres un santo de Dios, tú vas a procurar hacer todas estas cosas. Es decir, el hombre santo va a tener dominio propio sobre su propia carne. Hermanos y hermanas, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna tentación en la cual tú sentías que tenías dominado y que de repente te volvió a atacar y sentiste tú que estabas siendo derrotado por alguna de ellas? A veces vienen los pensamientos, a veces se despiertan nuestras pasiones, a veces, amados hermanos, no tenemos dominio, como lo veníamos viendo, de nuestra lengua. Si eres cristiano, debes de procurar guardar todo esto. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 34. Vamos a ver qué dice. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y está hablando acerca de la venida. Y está diciendo que tengamos cuidado de que nuestros corazones, que nosotros tenemos que tener cuidado, que miremos bien cómo andamos, que nosotros mismos dice que cuidemos de mirar también, ¿por qué? Por vosotros mismos. Al igual que el apóstol Pablo dijo que él estaba corriendo una carrera, pero que muchos tenían la mirada puesta en él, y él decía, yo no puedo quedar descalificado de todo esto y empezar a comportarme como si yo no conociera el Evangelio. Y el Señor Jesucristo da una palabra de advertencia a todos aquellos que le conocemos. Dice, Francisco, ten cuidado de tu propio corazón, ten cuidado, dice, de que no se cargue de glotonería, de que no se cargue de embriaguez, dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La palabra enseña que tú y yo tenemos que estar velando y orando. La palabra enseña que nosotros tenemos que estar prevenidos, cuidando nuestra manera de vivir, conduciéndonos de una manera correcta dentro y fuera de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Hermanos, yo hace un par de semanas me parece que recomendé a la hermana Lilia hacer un trabajo. Y yo te voy a decir algo, cada vez que alguien me da buen testimonio de alguien de la congregación, yo siento regocijo en mi corazón. Lo primero que hizo la doctora con la que estoy trabajando, ni siquiera dejó que yo me acomodara en mi lugar. Y cuando me dijo, Lili Pollo, porque ya la tengo agregada y le mandé el contacto, dice, me cayó muy bien, ella es diferente. Hermano, cuando alguien ocupa esa palabra, tú ya tienes que tener cuidado de lo que te va a decir. Le gustó la manera en cómo se conduce. Y algo que ella me decía, yo quiero que alguien de sus hermanos, escucha bien cómo me dice, yo quiero que alguien de sus hermanos de su iglesia me venga a hacer un trabajo. Y cuando esa persona se queda con ese buen sabor de boca porque hay alguien que está dando buen testimonio, es decir, está cuidando su conducta dentro y fuera de la iglesia. Estamos cuidando nuestra conducta, nuestra manera de actuar, incluso todas las cosas, dice la palabra del Señor, que las hagamos como para qué, como si fueran para el Señor, como si fueran para Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras, esto que acabamos de leer, que debemos de tener cuidado que no nos carguemos de glotonería, de embriaguez, de afanes de esta vida. ¿Qué afanes podríamos tener en esta tierra? El vestido, el calzado, una buena casa, un buen trabajo, un buen negocio. Está bien, hermano. La Biblia dice que todo eso son añadiduras. La Biblia dice que Dios sabe que tú y yo tenemos necesidades y que Él tiene cuidado incluso de las aves que nos siembran, que nos ciegan, pero que Él tiene cuidado de ellas. Cuanto más va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, esto dijo Jesús. Y Pablo, en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 22, por favor. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos
salve a algunos. Estas palabras, amado hermano, que ocupó el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está? Me he hecho débil a los débiles. Ajá. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Déjame buscar otra cita, a ver si me encuentro. Gloria al Señor. Sí, es esa cita. Gloria al Señor. El apóstol Pablo está hablando de que nosotros tenemos que conducirnos de una manera correcta donde quiera que estemos. No quiere decir, amado hermano, que Pablo se comportaba como ellos, sino que él, por amor a las almas, llevaba una manera de conducirse de una manera correcta para ganarse. Dice, por si acaso puedo salvar a algunos. Tu conducta y mi conducta tiene que ser tan diferente a las de las demás personas que la gente pueda notar que en nosotros, amado hermano, hay santidad, que en nuestras vidas hay una manera diferente de vivir. Recuerda que debemos de tener ese dominio propio. Hoy, por ejemplo, vengo saliendo del consultorio y viene saliendo un hermano. Pero ese hermano venía insultando y diciendo maldiciones horribles. Y todavía me dijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Tú crees que yo me quedé? Y bueno, este es mi hermano en Cristo Jesús, pero parece que no está dando buen testimonio. Nosotros debemos de cuidar todo eso. El hombre santo procurará practicar la caridad y la bondad fraternal. ¿Qué es la caridad? ¿Qué es la bondad? ¿Cómo? Dar. ¿Qué más? Apoyar, sí, ¿qué más? ¿Cuántos de ustedes han practicado la caridad? Luego dices, soy un alma caritativa. Soy un alma muy bondadosa. Bueno, dice la hermana Laura, pues muy bondadosa no. Bueno, el hombre santo, el que va a llevar una santidad práctica, se va a esforzar en esta área. Se esforzará ¿por qué? Por observar las reglas de oro, de hacer a los demás lo que quiere que le hagan. Francisco, ¿cómo quieres que te traten los hermanos? Bien. ¿Cómo quieres que te trate la familia? ¿Cómo quieres que te traten los compañeros de trabajo? ¿A quién le gusta que lo traten mal? A ver, levanten la mano, porque a veces hay gente masoquista que le gusta el dolor, los insultos, que los traten mal, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros como pueblo cristiano vamos a observar esta regla de oro que viene en la Escritura. Mateo capítulo 7, versículo 12, por favor, alguien que lo lea. Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que quieras que dentro de la congregación los hermanos hagan contigo. El Señor Jesucristo está hablando que lo que tú siembras lo vas a cosechar. Todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, dijo el Señor Jesucristo, tienes que hacerlo tú también. Dice este versículo, amado hermano, literalmente está hablando de lo que nosotros sembramos. Dice también ahí en San Juan capítulo 13, versículo 34, que lo busque por favor. ¿13 qué? 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una vida práctica en la santidad es aquella persona, amado hermano, que practica la caridad y la bondad fraternal. Es decir, él se comporta con los hermanos de una manera que si estuviera mirando al Señor Jesucristo. Él se comporta de una manera que tiene cuidado de los suyos, que le duele su gente, que le duele el cuerpo de Cristo. Que si de repente alguien cae enfermo, como en este caso que cayó enfermo el hermano José Ángel, los que lo vieron, yo pude mirar que sus corazones se quebrantaron, hermanos, porque lo vieron mal. ¿Y qué es lo primero que te viene a la mente? Puede morir. Puede morir. Y es ahí donde aplicamos la santidad práctica. Es ahí donde nosotros, si podemos apoyar, apoyamos.
No, como lo dijo Santiago, si tú miras que tu hermano tiene frío y le dices, todo va a estar bien, hermano, no te preocupes, y no le das una frazada para que se cubra, no estás haciendo una santidad práctica. Tienes el conocimiento, pero no tienes ni la bondad fraternal, como dice la palabra, ni tampoco tienes la caridad. Si de repente miras que tu hermano no tiene para comer, amado hermano, y tú le dices, voy a orar por ti para que Dios te bendiga, y no le das para que él pueda alimentarse, no estás actuando como lo dice la palabra. ¿Cómo? Que tienes que suplir esa necesidad, que tú puedes hacerlo. Todas estas cosas que nosotros estamos mirando están hablando solamente de la conducta cristiana que tiene que ver con la santidad. Entonces, un cristiano que va a practicar la santidad estará lleno de amor por sus hermanos. Mírenme para acá, por favor. Acá, ven. Van a la acá, por favor. Una persona que va a practicar la santidad estará lleno de amor por sus hermanos. Si yo preguntaré en esta tarde, hermanos, ¿se aman entre ustedes? ¿O solamente amas a ese pequeño grupo con el cual tomas café y compartes el pan? ¿Amas a todos los hermanos? ¿De verdad sientes un cariño por ellos? ¿Los amas y estás dispuesto a cuidar de ellos, así como cuidas de tus propios hijos? Porque eso es lo que la palabra enseña, que vamos a estar llenos de amor. ¿Por quién? Por nuestros hermanos. ¿Por qué? Por sus cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo del hermano ahorita está enfermo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apoyarlo. ¿De qué manera? Con lo que tú puedas, como tú puedas, pero tienes que apoyar. ¿Por qué? Porque estás mirando que hay un cuerpo enfermo. ¿De qué más puedes cuidar? De sus propiedades, puedes estar, no sé, de otras cosas, sus personalidades, sus sentimientos, de sus almas. Por ejemplo, hermana Marta, ¿usted qué haría si de repente un día llega la hermana Maraí y le dice, ¿qué cree, hermana Marta? La hermana Laura es esto y dijo lo otro y eso aquí. ¿De qué manera usted podría cuidar eso? Decirle a la hermana Madaí, ¿sabe qué, hermana Madaí? Somos el cuerpo de Cristo, no podemos hablar de nuestra hermana. Si algo me quiere decir de la hermana Laura, lo vamos a platicar cuando ella esté presente, porque es una manera de cuidar el cuerpo de Cristo. Tienes que cuidar los sentimientos de los demás. Si alguien viene y te quiere decir algo incorrecto de otra persona, que va a lastimar tu corazón, que te va a hacer que te llenes de resentimiento, de odio, de rencor, amado hermano, frénalo en seco. Eso es vivir en santidad, no permitir que nadie nos traiga chisme de nadie. Por eso yo les he dicho, hermanos, si algo llega a suceder aquí en la iglesia, no vayas a decirlo a otra persona allá afuera en la calle, no vayas a contárselo a otro pastor o a otro hermano de otra iglesia. No, lo que tú tienes que hacer es cuidar el cuerpo de Cristo. Si algo sucede aquí, si sales mal con alguien o si alguien dijo algo, tienes que cargar esa situación con esa persona. No tienes que andar llevando y trayendo, porque eso es abominación delante de Jehová. Dice que el que levanta falso testimonio, oiga, hermana María, fíjese que andan diciendo esto y esto y esto de usted, y la persona de la cual estoy hablando ni siquiera ha dicho nada. Eso es algo abominable delante de los ojos del Señor. Ahora, la Biblia enseña que donde no hay chismoso, no hay pleitos. Quiere decir que una iglesia sana es porque no se permite que anden llevando y trayendo chismes. Una iglesia que está sana, el pastor debe de tener cuidado. Así mismo, las mismas ovejas deben de tener cuidado. Yo nunca he visto una oveja mordiéndose una con otra, arrancándose pedazos de carne o de pelaje. Yo he visto a los perros que se despedazan. He visto a los perros que se muerden. He visto a los perros, amados, que se gruñen, que se pelean, que se revuelcan. Pero jamás he mirado a las ovejas que se estén mordiendo. ¿Sabes por qué? Porque esto es cuestión de naturaleza. La Biblia nos compara con una oveja. Es decir, la oveja es mansa. La oveja cuando la vas a matar no grita, no hace ningún escándalo, no hace ningún ruido. Pero un perro sí. Y al pecador impío, ¿con qué lo compara? Con ese animal. Ocupa una figura de retórica para referirse a un hombre impío, un hombre pecador, como un animal. Entonces nosotros debemos estar llenos de amor, debemos de cuidar nuestros propios sentimientos, debemos de cuidar nuestras palabras. Si tú sabes que al hermano Francisco hay una palabra que tú vas a decir y va a lastimar tu corazón, debes de procurar por todos los medios cuidar el corazón de tu hermano, que esa palabra no salga de tu boca o que no salga de los labios de alguien más, si sabes que va a lastimar los sentimientos de tu hermano. Eso es amor fraternal, es cuidarnos los unos con los otros. Siendo sinceros, hermano, ¿alguna vez alguien te ha contado algo muy delicado de otro hermano de la congregación? Uno tal vez aquí o en otro lugar. ¿Alguna vez alguien ha tratado de decirte algo malo de algún hermano de la iglesia? Estoy seguro que sí. Porque eso es común en las congregaciones. Eso es común, que lleguen un hermano y te quiera decir algo de otro hermano, porque tal vez ellos tuvieron un encuentro, tuvieron un roce y ahora quieren contaminar el corazón de los demás. Debemos de tener ese cuidado. Ahí está mi madre. Hace tiempo estábamos en la casa, ya tiene muchos años.
Mi madre en una situación salió mal con una hermana, por palabras, ¿verdad, hermana Celia? Habían pasado muchos años. Parecía que eso se había quedado en el olvido. Pero de repente ese día viene el Señor y ministra el corazón de la hermana Celia, y la hermana Celia se levanta donde está esa hermana, va y le pide perdón en ese momento de algo que había sucedido hace mucho tiempo y que había lastimado el corazón tanto de la hermana Celia como el corazón de aquella persona. A veces nosotros decimos, no, ya pasó, no pasó nada, todo bien, todo tranquilo, pero no es cierto. El corazón sigue guardando una pequeña estillita que cada vez que la rozas te lastima. No permitas que esas cosas se alberguen en tu corazón. No permitas que nada de eso lastime tu corazón. El que ama al prójimo, dijo Pablo, ha cumplido la ley. Si yo te preguntara, Fátima, ¿tú quieres cumplir la ley? ¿Quieres cumplir la ley? ¿De verdad? Francisco, ¿quieres cumplir la ley? Hermana Lili, ¿usted quiere cumplir la ley? Ok, vamos a ver qué dice ahí en Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A ver, levanten la mano los que le deben algo a alguien. Y ahora todos van a decir, yo les debo a fulano, a mecano, a Tope y a Electra. A ver, no hay aquí. ¿Qué, Fátima? ¿Por qué me volteas a ver así? Mira, Fátima, se está muriendo de risa, hermano. Se me hace que tiene deuda, Fátima. Ok. Dice la palabra del Señor, no debáis a nadie nada. Y dice que más, hermana Lili, el versículo, por favor. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amado hermano, ahora te hago una pregunta. ¿Has cumplido la ley? ¿Has amado a tus hermanos? Porque dice la palabra del Señor que nos debemos amar los unos a los otros. Y el que hace eso ha cumplido la ley. Entonces, hermano, todo aquel que va a practicar este punto va a aborrecer toda mentira. ¿Le has mentido a alguno de tus hermanos? Hoy alguien me dijo, tuve que mentir porque quiero que usted platique con una persona. Tuve que decir una mentira. Y yo me quedé, bueno, es mentira. Tal vez tiene una buena intención, pero no deja de ser una mentira. Y dije, ¿y ahora cómo le hacemos? Digo, no se preocupe, ya no lo vuelvo a hacer solamente. Como quiera vamos a platicar. Todos nosotros debemos aborrecer la calumnia. Francisco, ¿alguna vez has calumniado a alguien? Francisco se ríe. Yo creo que se arrepiente de Francisco. Hermana Madrid, ¿alguna vez has calumniado a alguien? La hermana Madrid dice que sí. Hermana Magda, ¿alguna vez has calumniado a alguien? La hermana Magda, las duras penas ya habla, no sé. Hermana Sandra, ¿alguna vez has calumniado a alguien? Es que sí, ok. Pues la palabra del Señor nos enseña que nos amemos los unos a los otros. Y una manera de cumplir la ley es amarnos. Y en esta parte de la ley dice que no debemos de calumniarnos los unos a los otros. No debemos levantarnos falso testimonio los unos con los otros. Nosotros debemos de aborrecer toda mentira. Mira, a ver, el pastor y la pastora, los hijos de los pastores, los hijos de los ministros de alabanza, los que ministran la alabanza, los que dirigen la alabanza. Nosotros, todo el tiempo somos un tema de crítica. Todo el tiempo, siempre hay alguien que tiene que hablar algo de nosotros. Siempre va a haber alguien que quiera calumniarte, siempre va a haber alguien que quiera difamarte, siempre va a haber alguien que quiera, amado hermano, hacer algo en tu contra. A veces, cuando esa persona está lastimada en su corazón, va a buscar la manera de levantarte falso testimonio. Yo he parado a algunas personas en seco, cuando han querido decirme algo del hermanito, de la hermanita. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque es una manera de mantener sano el cuerpo de Cristo. Si tú dices que conoces el versículo que dice que donde no hay chismosos cesa la contienda. Si yo permito y de repente digo que la hermana Madrid va a dejar algún chisme y va a contar algo de la hermana Celia o de repente de la hermana Laura, de la hermana Lili, yo me doy cuenta, ¿qué crees que tengo que hacer? Exhortar a la hermana y decir, a ver, hermana, siéntese, lo que está haciendo es incorrecto. Porque eso se da mucho dentro de las congregaciones. Ahora, otra de las cosas, tenemos que aborrecer la murmuración. Mírame este examen tan sencillo. Fátima, ¿alguna vez has murmurado de alguien? Sí, Fátima. Hermana Livia, ¿usted alguna vez ha murmurado? Sí, dice. Hermana Madre, ¿usted alguna vez ha murmurado? Hermano, usted es una santa de Dios. Es que así, hermana, ya debe estar en el cielo, usted no sabe.
Ok, hermana Laura, ¿usted alguna vez ha murmurado de alguien? No me acuerdo. Algo mejor. ¿Y hermana Celia, usted alguna vez ha murmurado de alguien? A lo mejor, hermanos, Ok, pues nosotros tenemos que practicar el amor entre hermanos. No tenemos que murmurar entre nosotros. Si algo no te parece de lo que está haciendo Francisco, ve y díselo a él. Si algo ve Francisco que no le gusta del pastor de la iglesia, tiene que venir y decirme: oye, pastor o hermano Ricardo, yo creo que esto que estás haciendo es incorrecto. Ahora tenemos que procurar hacerlo con amor y con misericordia, porque recuerda que Moisés recibió una murmuración de parte de dos hombres, de dos personas que eran usados por Dios, sus propios hermanos. ¿Y qué hizo Dios con esas personas? A una la llenó de lepra. Imagínate solamente si Dios hiciera eso a aquellos que murmuran en contra de los ministros de la iglesia o en contra de un hermano de la iglesia, y que decidiera que aquellos que murmuran se llenaran de lepra o de sarna. ¿Cuántos sarnosos no habría? ¿Cuántos leprosos no habría? Ahora tú dirás: qué bueno que no lo hacen. Pero déjame decirte que aunque no lo vemos, el corazón se enferma. El corazón se llena de resentimiento. El corazón se mancha por todas esas cosas que nosotros a veces hacemos. Y dice la palabra que el que ama a su hermano ha guardado la ley. Y si tú estás murmurando de tu hermano, no estás guardando la ley. Ahora, otra pregunta, Francisco. ¿Alguna vez has engañado a algún hermano de la iglesia? No sé. Bueno, a tu esposa alguna vez la has engañado. Y cuando hablo de esto, no hablo de... Miren, dice... A ver, Axel, ¿has engañado alguna vez tú? Cara, lo dice todo. Hermana Sandra, ¿usted ha engañado? Y dice la palabra del Señor que no tenemos que hacer nada de eso, que tenemos que guardar nuestro corazón, y esa es una manera de amar a nuestros hermanos, no engañando. ¿Alguno de ustedes, hermano José, alguna vez usted ha sido deshonesto? ¿Sí? Hermana Vargas, ¿usted ha sido deshonesta alguna vez? Ay, hermana, ya pecó, ahora sí que pensé que ya se iba a cualquiera. Se queda con nosotros. En algún momento todos nosotros hemos sido deshonestos en alguna área de nuestra vida. La integridad quiere decir una persona entera, que no está cortada, que no está partida, que no está por pedazos. Es una persona entera, es una persona sincera, es una persona que lo que dice con sus labios lo cumple con sus acciones. Es una persona, amado hermano, que esa persona tú la reconoces por su integridad. Tú dices: wow, Francisco es muy íntegro. Si él te dice esto es porque lo está cumpliendo. Si él dice el otro, él no está cortado. Entonces la palabra del Señor enseña que tenemos que aborrecer toda deshonestidad. Debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros. Ahora, hermana Lili, ¿alguna vez usted ha sido injusta? Sí, yo creo que sí. A ver, hermano Ricardo, ¿usted alguna vez ha sido injusto? Sí, he sido injusto. ¿Y te has dado cuenta, hermano Ricardo? Sí, me he dado cuenta. ¿Y qué haces cuando sucede eso? Cuando sucede eso, tú te sientes avergonzado, te sientes mal, porque tú sabes que Dios aborrece la injusticia. Y dice: sé como nuestro Señor Jesucristo, Él es justo, por lo tanto vosotros tienen que ser justos. Todo esto que acabo de decir, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que amarnos los unos con los otros, y por lo tanto tenemos que aborrecer todas estas cosas, porque es una manera de practicar la santidad entre hermanos, de ser honestos entre nosotros mismos, de no engañarnos, de no ser mentirosos entre nosotros mismos. Ahora, la palabra enseña, ya lo dije la vez pasada, que nosotros debemos de ¿qué? De tratar de adornar la fe. ¿Con qué? Con todo nuestro aspecto de ¿qué? De conducta. Todo lo que tiene que ver con nuestra conducta, para presentar hermoso el Evangelio, para presentar bello esta palabra del Señor, que la gente tenga un deseo de ¿qué? De conocer esta palabra. ¿Dónde dice eso? Tito capítulo 2. Por favor, alguien se lo encuentra. Tito capítulo 2. Del 1 al 10. Alguien con voz de trompeta. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor y en la paciencia. A ver, pare tantito ahí. A ver, levante la mano los ancianos de la iglesia. No hay ancianos aquí en la iglesia. Cuando está haciendo referencia a ancianos, son aquellos que ya crecieron, que son cristianos maduros espiritualmente. De aquellos que están sirviendo, la hermana Lili está sirviendo, es una anciana de la iglesia. Ya, la hermana anciana, la hermana Lili, hermano. Todos los que están sirviendo, todos los que han crecido espiritualmente. Y mira cómo dice el apóstol Pablo que tiene que ser la manera de cómo tenemos que conducirnos. ¿Cómo dice? Que los ancianos sean sobrios, serios. Hermano, y cuando hablo de seriedad no quiere decir que vamos a estar con nuestra cara amarga, no. Sino que seamos serios en nuestra manera de accionar, cómo nos conducimos. Luego dice, prudentes. Ten cuidado cómo te diriges a los hermanos, cómo hablas, tus acciones, tus gestos, todos tus modismos, tu manera. ¿Sanos en qué? Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, estos son requisitos que el apóstol Pablo le dijo a Tito que tenía que hacer. Siga leyendo, por favor. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ver, pare tantito ahí. Mira, ve tu trabajo, hermana. Escucha, hermana Magda, el trabajo de todas las ancianas de la iglesia. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Ni de broma tendrías tú que decir, ay, ojalá ella se vaya al cielo, este viejo panzón, ya no lo quiero aquí. Ojalá, no. Dice la palabra que tienes que enseñar a las más jóvenes ¿el qué? A amar a sus maridos, a respetar a sus maridos, a someterse a sus maridos, a obedecer a sus maridos. A veces, una sola acción tuya puede echar a perder todo lo que tú vengas trabajando. Francisco va caminando con Lili y Francisco le dice, Liliana, ya es muy tarde, no salgas de la casa. No te cruces esta calle, no vayas para allá abajo, está oscuro. Y Lili dice, pero es que yo tengo que comprar algo allá en la tienda. Lili, allá abajo hay unos borrachos, te pueden faltar respeto, no vayas. Y de repente Lili dice, mira Francisco, no me va a pasar nada. Y va. Si no le pasa nada, qué bueno. Pero en ese momento acaba de ¿qué? De faltar la autoridad de su casa, la autoridad que está sobre ella. Si Lili es una mujer reverente, una mujer que tiene prudencia, le va a decir, ok, está bien, mañana lo hago, no pasa nada si lo hace mañana. Pero deben de tener ese cuidado. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que las mujeres más ancianas de la iglesia tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a amarlas. Y cuando está hablando de amarlas, no está diciendo enséñalas a escribir cartas de amor, con corazones, a decirles te amo y te quiero, no. Está diciendo, demuestra tu amor en obediencia hacia tu marido. Sométete en humildad hacia él. ¿Cómo? En servicio, en obediencia. No solamente en las cosas más grandes, sino en las cosas pequeñas. Porque dice la palabra del Señor que eso es someterse a un marido, a un esposo. A veces hasta una palabra pequeña le da gozo a una mujer. Y esa falta que tú cometas contra la autoridad que está sobre tu cabeza, te puede crear un problema en tu vida. Por favor, hermana Santos, siga leyendo. Y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. A ver ahí, cuidadosas de su casa. ¿Qué quiere decir cuidadosas de su casa? ¿Qué entiendes con eso? ¿Que mantengan limpio solamente? A ver, el hermano Francisco, fíjate cómo lo hizo, con qué ternura lo hizo el hermano Francisco, cómo sufre mi hermano. La comidita lista, una agüita fresca. No se refiere solamente, que esa es la responsabilidad de la mujer en la casa, pero no se refiere solamente a eso. Cuando dice cuidadosas de su casa, recuerda que la palabra de Dios dice que la mujer se salvará engendrando hijos, es decir, criando hijos en amor, criando hijos en la piedad, criando hijos que conozcan la bendita palabra de Dios, criando hijos como lo enseña la palabra, que los hijos sean unos hijos que se puedan someter ¿a qué? A una autoridad en su casa, pero una autoridad amorosa. Eso es tener cuidado, que tú sepas cómo le hablas a tus hijos,
Que sepas dirigirte, mujer, en tu casa o en tu hogar. ¿Cómo le contestas a tu esposo? ¿Qué palabras vas a ocupar? Yo sé que tú a veces peleas mucho con ese versículo. Ay, eso de someterse siempre lo dicen y hasta se extienden hablando de que la mujer tiene que someter. Hermana, cuando tú te sometes a tu marido, te estás sometiendo a Dios. Cuando tú desobedeces a tu marido, estás desobedeciendo a Dios. Cuando cosas pequeñas que tú puedes hacer, amado hermano, dice que todo lo que hagas lo hagas como para el Señor. Pero cuando tú no lo haces de una manera como la Biblia lo enseña, no estás desobedeciendo solamente a tu esposo, porque Dios ha puesto a su esposo bajo y a ti bajo esa autoridad. ¿Para qué? Para que te sometas a él, y tu esposo, si te ama, no te va a mandar a hacer cosas incorrectas. Si es un hombre temeroso de Dios, te va a exhortar, te va a decir las cosas, pero tú, amada hermana, tienes que aprender a someterte en esa área. Cuando tú desobedeces a tu marido en cierta área, es con el Señor. Ay, no, ¿cómo creer, hermano? La Biblia lo enseña. La Biblia lo dice. Tienes que aprender a someterte. A veces el esposo, amado hermano o hermana, si te dice algo es porque quiere cuidarte. Cuando ya tu esposo te haya dado una indicación, debes de tener cuidado en esa área. Analiza antes de tomar tu acción. Más las mujeres que son explosivas. Esas mujeres que, no, si quieres, si no, yo lo hago. Porque es una característica. Francisco, cambia el foco, ahorita lo cambio. Ya viene Lili con su escalera, ya se está montando en la escalera porque va a cambiar el foco cuando su esposo le dijo, ahorita lo hago. Pero como la mujer a veces está trabajada y quiere las cosas rápidas, ten cuidado. Si ya conoces a tu esposo, dale ese espacio. De verdad, hermano. Gloria al Señor. Por favor, siga leyendo. Para que la palabra de Dios... A ver, escuchen esto, escuchen. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Párate ahí, para que no digan, ¿y eso que es cristiana? Y mira cómo le responde a su marido. ¿Y eso que es cristiano? Y mira cómo insulta a su mujer. Dice, para que la palabra no sea blasfemada. Esta es la manera correcta de practicar santidad. Esta es la manera en que tú y yo, en amor, como dice la palabra, tenemos que practicar la santidad para adornar la doctrina. Por favor, siga leyendo, hermana Sato. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. A ver, paren tantito aquí. Todos aquellos que tenemos un patrón, hermano José Ángel, hermano Francisco, y las mujeres que trabajan, dice que aprendamos a no ser ¿qué? Que nos sujetemos aquí a nuestros patrones. Ahora, si algo le tienes que decir, la Biblia dice que seas prudente. No es que te vas a alejar, vas a ser prudente, sobrio, de manera que la palabra del Señor no sea blasfemada, porque si tú le respondes a tu patrón con insultos, igual que te trata, estás provocando que la palabra de Dios sea blasfemada, porque ellos conocen que tú eres cristiano. Ahora el versículo 10 que dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Escuchen esta parte, por favor. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Para qué es la conducta santa que debemos demostrar nosotros? Para adornar la doctrina. ¿Quieres adornar la doctrina de Cristo? Tu conducta, tu manera de conducirte, tu manera de portarte en el hogar, tu manera de comportarte con los hijos, con la esposa. Ya miramos que a los jóvenes, que a los ancianos, que a todos ellos, tu conducta habla de la santidad que hay en ti. Una pregunta, hermanos. De todas estas cosas que acabamos de leer aquí en segunda de Tito, ¿tú crees que hay cosas que tú tienes que modificar en tu estilo de vida? Yo creo que tenemos muchas cosas que modificar en nuestro estilo de vida. ¿Qué palabras tan fuertes, amado hermano, y de condenación son las que están en la primera carta a los Corintios? Todo esto que acabamos de leer es una manera de vivir, pero la primera carta de los Corintios, amado hermano, y el Sermón del Monte, comparado con la conducta de muchos llamados cristianos, que hacen que el Evangelio sea pisoteado. Primera carta a los Corintios, tú no necesitas leerla, habla acerca del amor, habla de hombres que pueden hablar profecía,
pero que si no tienen amor, dice que nada son. Y la palabra del Señor, que si quieres cumplir la ley, ¿qué dice que tienes que hacer? Amar a tus hermanos. ¿Quieres cumplir la ley? Dice Pablo, ama a tus hermanos. Y primera carta a los Corintios, Pablo dice, no te sirve de nada que profetices si no tienes amor, que des tu cuerpo para que sea quemado si no tienes amor, que hagas cualquier cosa si no tienes amor. Para que nosotros podamos adornar la doctrina tenemos que tener amor entre nosotros, amor entre la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, para muchos, son palabras de condenación como el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Y por ahí muchos empiezan a agarrar la palabra y a decir cosas que la Biblia no está diciendo. Ah, yo lloro bastante. No, hermano, no habla de tus lágrimas de cocodrilo porque peleaste con tu marido. Habla de aquellos que lloran por su pecado, que son pobres de espíritu, que saben que no tienen nadie, que tienen necesidad de Dios. ¿Y cuántas personas, amado hermano, que conociendo la Escritura, ese Sermón del Monte y primera carta a los Corintios, en aquel momento cuando estemos delante de la presencia del Señor, va a pesar demasiado sobre sus lomos? Es ahí cuando nos vamos a dar cuenta que todo lo que la Biblia decía, si lo hubiésemos cumplido en esta tierra, no tendríamos mucho de qué quejarnos en aquel día en el cielo. Suponiendo que Dios nos llamara a cuentas y nos llevaran ante el tribunal de Cristo, y en ese tribunal de Cristo empezaran a salir tus obras, tu trabajo, tu labor en la tierra. Te pregunto, ¿estarías contento o estarías avergonzado? ¿Cómo estarías delante del Señor si en esta noche o en esta tarde de repente dijera, a ver, Francisco, siéntate ahí, a ver, vamos a ver, le vamos a poner las obras de Francisco en la tierra, desde que conoció mi palabra, qué es lo que hizo? Todo eso, amados hermanos, un día va a suceder. Ahí va a pasar nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Ahí nos vamos a avergonzar y vamos a decir, hubiera orado más, hubiera llorado más, me hubiera metido más a la palabra, hubiera obedecido más, hubiera sido yo más santo. Es ahí cuando nos va a pesar, cuando estemos ahí delante del gran juez del universo. Y cuando nos diga, tú conocías mi palabra. Y muchos van a tener gran pérdida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras van a ser puestas y van a ser pasadas por el fuego. Hermano, ¿no es cierto que deberíamos avergonzarnos por el poco trabajo que tenemos como iglesia? ¿No es cierto que deberíamos avergonzarnos por la poca práctica en santidad que tenemos como iglesia? ¿No es cierto que deberíamos avergonzarnos por el tan bajo testimonio que damos delante de los demás, delante de los vecinos o incluso delante de la familia? ¿No es cierto que nosotros tendríamos que avergonzarnos de muchas de esas cosas? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro estilo de vida, nuestra conducta, no ha adornado la doctrina de Cristo como debiera de adornarla. Muchos aún nos siguen viendo y dicen, wow, para ser como ese hermano, mejor déjenme aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros tenemos que ser completamente diferentes a todos los que están allá afuera en el mundo. El hombre santo procurará practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No permanecerá inactivo todo el día. No se conformará, no se va a contentar con no hacer daño todo el año. No, él tratará de hacer el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es este día. ¿Intentaste hacer el bien a alguien? Este día intentaste compartir algo de la palabra. Este día intentaste tu conducta que sea mejor que ayer con tu esposo o con tu esposa. Este día tu conducta, de verdad, hermano, adornó la doctrina de Cristo. Porque eso enseña la palabra. Tal como Dorcas, que abundaban en buenas obras y en limosnas. Ellos hacían algo diferente a lo que muchos no hacen. Ellos daban limosna, ellos abundaban en buenas obras. Apoyar la obra, ofrendar, todas esas cosas, honrar a Dios con tus bienes, amado hermano, Dios lo toma en cuenta. Por favor, alguien que me lea ahí en Hechos capítulo 9, versículo 36. Ajá. Hechos capítulo 9. Hechos 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿En qué abundaba esta mujer? En buenas obras. ¿Y limosnas qué hacía? ¿En qué debes abundar tú, hermano o hermana? En buenas obras. En buenas obras. Tú no soy tan malo, pero tampoco eres tan bueno. Es que yo no le hago daño a nadie, pero tampoco le haces el bien a nadie.
Tienes que abundar en buenas obras. Dice que las buenas obras las has dejado para que andemos en ellas. Y Pablo, él decía, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amándoos más, sea amado menos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dice, por favor? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? ¿Qué hacía Pablo? Amaba más. Amaba, ¿de qué manera lo demostraba? Ahí lo dice. Sí, dando más. Y yo con el mayor placer gastaré, Del todo por amor de vuestras almas. gastaré lo mío. Pablo se desgastaba físicamente y si él podía, él daba económicamente. Él no estaba esperando solamente que lo bendicieran. Él no estaba esperando solamente que le dieran. Pablo conocía bien la regla que la Biblia enseña, que es la cosecha. La siembra y la cosecha. Pablo sabía sembrar muy bien y Pablo también cosechaba muy bien. ¿Sabes por qué? Porque Pablo mismo dice, yo me desgasto por ustedes y los amo más que ustedes a mí, aunque ustedes me amen menos. Y es que Pablo dice que él daba lo suyo. Él compartía de lo suyo. Entonces, esa actitud es la que tenemos que tener cada uno de nosotros. No esperes que los demás te den solamente, hermano. Comparte tú con los que no tienen. Si de repente tú puedes dar, amado hermano, no te quejes. Si tú tienes, comparte lo que tienes. Sí, como dice la palabra del Señor, tienes que ser misericordioso, tienes que ser benevolente, tienes que ser bueno, practicar ¿cómo se llama? Cuando da la generosidad. Debes de ser generoso. Ahora, no le des solamente a aquellos que te caen bien. A veces formamos grupitos dentro de las iglesias. No, yo a Francisco lo invito porque él me cae bien. Y él también me invita. No, invita también a los que no te dan. Aquellos difíciles, invítalos también. Amén, amén. Dales también. La palabra del Señor exhorta a todos en general. Y tenemos que hacerlo, tenemos que practicar ese amor en la iglesia. El hombre santo procurará pureza del corazón. ¡Wow! Esta palabra, pureza del corazón, como pesa dentro del pueblo cristiano. Si yo preguntara ahorita, levanten la mano los puros de corazón, ¿quién se atrevería a levantar la mano? A ver, levántenla, por favor. Y los puros de corazón no vinieron, andan en Acapulco. Dice la palabra del Señor que nosotros seamos puros como Él es puro. Nosotros, hermanos, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos pureza de corazón. ¿Pero qué tenemos que hacerlo? Practicar esa pureza. Tito 1:15, por favor, alguien que me lo lea. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Todas las cosas le son qué? Puras. ¿A quiénes? A los puros. ¿Y luego qué más dice? Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Ahora vuelvo a preguntar, levanten la mano los puros. Amén. Amén. Levanten la mano, pues. ¿Cómo les empecé a hablar? Si voltea, si quieren la levanta, la levanto. Si no, no. La Biblia dice, amados hermanos, que nosotros estamos limpios por la palabra. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, dijo, ustedes estáis limpios por mi palabra. Ustedes no tienen necesidad de que yo los vuelva a lavar, a limpiar. Ustedes están limpios por la palabra. Cuando caminas te contaminas, te ensucias. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos, practicando la humildad, haciendo acto de humildad en ese momento. Tú y yo tenemos que entonces que aborrecer toda suciedad, toda contaminación de ¿qué? De espíritu. Y buscar evitar todas las cosas que puedan llevarte a ellas. Si tú sabes que una cosa te va a llevar a cometer alguna falta delante del Señor, ¿qué tendrías tú que hacer? Suponiendo que te dijeran que hay un gran león atravesado ahí en el camino por donde tú vas a pasar. Si tú sabes que está un león en ese lugar, tú pasarías por ahí, hermana Magda. ¿Usted se atrevería a pasar por ahí? ¿Qué iba a hacer, hermana Magda? Le iba a dar por otro lado. Tal vez ibas a dar vuelta, aunque te tardes más, pero no ibas a caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque sabes que ese león te puede hacer pedazos. Entonces, si tú compararas el pecado con un animal que te puede destrozar, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Evitar pasar por ahí. El avisado ve el mal y se aparta. Pero el simple cae en él.
Tú y yo, amados hermanos, debemos entender todas estas cosas. Entonces, cada uno que es santo, que está practicando la pureza del corazón, sabe que su corazón es como la paja. Sabe claramente que su corazón debe de mantenerse lejos de las chispas del pecado, porque pronto arderá si es que se acerca demasiado. Tu corazón, amado hermano, si se acerca demasiado, puede arder en lascivia, puede arder de lujuria, puede arder en el chisme, en la calumnia, en la murmuración, porque tu corazón, dice la palabra, que es un corazón todavía malvado, es un corazón engañoso. Jeremías 17:11 me parece, 11:17 no recuerdo, habla, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que escudriña la mente y el corazón. Ahora, ¿quién se atreverá a hablar de fortaleza sabiendo que alguien como David pudo caer? ¿Quién de ustedes se atreverá a decir, es que yo, hermano, yo practico tanto la palabra, yo leo tanto la escritura, que sería imposible que yo cayera? Si David, que se deleitaba en la escritura, si David que oraba 3 veces al día, si David que decía, Jehová, yo te amo, si David que era un hombre conforme al corazón de Dios, y de repente llegó la tentación y ardió en esa tentación y se quemó en esa tentación, ¿tú crees que tú estás exento de eso? Tú no estás exento de eso. Tú tienes, amado hermano, que cuidarte tanto. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una gran probabilidad de caer en pecado. Recordemos la ley ceremonial. Bajo ella, el hombre que apenas tocaba un hueso de un muerto, ¿qué era ese hombre? Era un inmundo, era un sucio. Solamente por tocar un hueso de un muerto. Si tocaba un cadáver, o si de repente iba a un lugar y tocaba un sepulcro, o tocaba un enfermo impuro como un leproso, ese hombre se volvía impuro. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que aislarlo por 7 días. ¿Hasta qué? Hasta que se purificara. Todo esto, amado hermano, era impuro a los ojos de Dios. El pecado es impuro a los ojos de Dios. Y cuando tú cometes pecado, amado hermano, tienes que santificarte, tienes que limpiarte. ¿Por qué? Estas cosas que acabo de decir, si Francisco iba caminando por la calle y estaba un perro muerto y lo llegaba a tocar con su pie, él no podía entrar en el tabernáculo, en el templo, no podía entrar ni siquiera en medio del pueblo, por el simple hecho de que su pie había tocado un animal muerto. Él no podía hacerlo. Y todo eso solamente era un simbolismo, eran figuras. Ahora, son pocos los cristianos que alguna vez están demasiado en guardia o son demasiado cautelosos en relación a este punto. Nosotros no tenemos ese cuidado como lo tenían en el tiempo antiguo, de no tocar un animal inmundo. Es más, cuando iban al baño, ¿qué hacía un hombre que iba al sanitario en aquel tiempo? Si has leído, ¿verdad?, la palabra del Señor. Agarraban su estaca y, como el gato, se iban al monte, hacían un hoyo en la tierra y después de que hacían sus necesidades, ¿qué hacían? Tenían que tapar eso de ahí. Y si pisaban de repente algo de esa suciedad, ellos se volvían sucios, estaban inmundos. Y eso solamente era sombra. Solamente era un simbolismo de lo terrible que es el pecado. Por eso se necesitaban tantos sacrificios en aquel tiempo. Un sacrificio en la mañana, otro sacrificio en la tarde. Un sacrificio en la mañana, otro sacrificio en la tarde. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay pecado y el hombre sin Cristo Jesús, que no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, tiene ese problema. Ahora, el hombre santo procurará tener temor a Dios. Francisco, ¿tú tienes temor a Dios? ¿Sí? ¿O le tienes temor a tu castigo? ¿Qué crees que es lo que tú tienes? ¿Tienes miedo del infierno y por eso te portas bien? ¿O haces las cosas bien porque amas a Dios? ¿Cuál es tu condición, Francisco? Porque amo a Dios. Hay gente dentro de las congregaciones que han escuchado hablar acerca de un infierno que arde con fuego y azufre. Y ellos no quieren cometer pecado por temor a ir al infierno. Ellos no tienen un temor de Dios genuino. ¿Qué quiero decir? El hombre o la mujer que teme a Dios no deja de pecar porque le tiene miedo al infierno. Él deja de pecar porque ama a Dios. Una mujer que ama a Dios, amado hermano, o un hombre que ama a Dios, él no tiene temor como lo tienen los demás, que le tienen miedo al castigo. No, sino que ellos dejan de hacer las cosas porque ellos aman a un Dios santo. Esto que estamos mirando, amado hermano, tenemos que identificarlo. También tenemos por allá un hombre llamado Nehemías, que es un ejemplo cuando fue nombrado gobernador de Jerusalén. Nehemías capítulo 5, versículo 15, por favor. Nehemías es Antiguo Testamento.
Capítulo 5, versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. ¿Qué hacía este hombre gobernante? Es que todos los gobernantes antes que él abusaban del pueblo, ponían cargas pesadas sobre el pueblo. Pero Nehemías dice: yo tengo temor de Dios, yo no voy a actuar como ellos. Nehemías era un hombre diferente a causa del temor que había dentro de sus corazones. Ahora, el hombre santo procurará la humildad. Lucero, ¿tú eres humilde? Lucero dice: no sé. Hermana Santa, ¿usted es humilde? ¿No es humilde? ¿Alguien de aquí puede decir: yo soy humilde? Hermana Santa, ¿usted es humilde? Y la vista dice que sí, hermana. Acaba de perder ahorita que dijo que sí. Nosotros debemos de practicar la humildad. El hombre santo anhelará modestamente estimar a todos los demás hermanos, a todos los demás que están dentro de la congregación, mejores que él. Pablo decía: yo soy el peor. ¿De qué? De los pecadores. Él no dijo: yo soy el mejor de mis hermanos. Yo digo: yo soy el peor. Una persona humilde que practica la humildad siempre va a haber más maldad en su propio corazón que en cualquier otro corazón de los que estén aquí sentados o fuera de su casa. Siempre va a mirar que su corazón es un corazón malvado, y cada vez que quiera acercarse más a Dios y entre más lo conozca, más malvado se va a sentir en su corazón. ¿Te ha pasado eso? Si te ha pasado eso, vas por buen camino. Si no te ha pasado y tú ves que yo no soy tan malo como el hermano Ricardo, como la hermana Laura, aguas. La humildad se caracteriza como Pablo lo hizo: yo soy el peor de los pecadores. Él consideraba a todos los más grandes. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser el más grande de ustedes allá arriba en el cielo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser el servidor ¿de qué? De todos. Todo eso viene aquí en la Escritura. Entonces, comprenderá el sentimiento de Abraham cuando dijo: yo soy polvo y ceniza. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Y por qué el padre de la fe se consideraba eso? Esto se encuentra ahí en Génesis capítulo 18, versículo 27, por favor. Génesis 18, 27. ¿Qué dice? Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Quién lo dijo? El padre de la fe, que se consideraba polvo y ceniza, era un hombre que practicaba la humildad. Van a entender también ustedes lo que dijo Job cuando dijo: soy menos que el más pequeño de todas tus misericordias. ¿Dónde dice eso? Jacob dijo eso ahí en Génesis capítulo 32, versículo 10. Por favor, alguien que lo lea. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y también vamos a mirar lo que dijo Job cuando dijo: yo soy vil. ¿Dónde dice eso? Job capítulo 40, versículo 3 al versículo 5. Job 40. ¿40 qué? Job 40, capítulo 3, Job 40, versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Son hombres que conocían su ¿cómo se dice? Su condición delante de Dios. Y una característica es que ellos practicaban la humildad, reconociendo su estado delante de Dios. Y aunque eran hombres justos, hombres rectos, hombres íntegros, temerosos de Dios, ellos dijeron esta palabra. Abraham dijo: soy polvo y ceniza. Jacob: soy el más pequeño de todas tus misericordias. Job: yo soy vil. Y Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores. ¿Dónde dice eso? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo esas palabras? Pablo. Nosotros debemos aprender a actuar como ellos. Cada vez que nos presentemos delante del Señor, tenemos que reconocer
que somos nada delante de Él, como la gota en el balde, dice la palabra del Señor, que así somos cada uno de nosotros, o como el polvo menudo de la arena. Todos nosotros debemos de tener una vida práctica de santidad. Todos nosotros debemos de adornar lo que es la sana doctrina.